¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto verlos nuevamente. Bueno, ustedes me ven, yo no los puedo ver, pero bueno, qué bueno que estamos aquí reunidos el día de hoy. Vamos a analizar un poquito acerca de un hombre llamado Bernabé, que no era su nombre original, así le pusieron los hermanos, pero es un nombre interesante. El tema de hoy es las personas que se dedican a animarnos, las personas que tienen ciertas cualidades que hacen que uno, cuando está con ellos, uno cargue la pila, uno se sienta bien, uno renueve fuerzas, renueve fe, renueve fortaleza. Este tipo de personas era Bernabé. Su nombre original era José. José es un nombre de origen hebreo. Y José significa Dios añade, pero para algunos también significa Dios borra. Lo que podemos nosotros entender por el nombre José, más bien es que el Señor da la oportunidad de un nuevo comienzo. Es lo que significaba el nombre de esta persona. Busque por favor en su Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, versículo número 36. Ahí nos vamos a encontrar a este José que después se llamó Bernabé. Dice la palabra del Señor, Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era un levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es lo primero que se nos habla acerca de José, que posteriormente se llamó Bernabé. Bernabé también es un nombre de origen hebreo. Su pronunciación en hebreo es Bar Nabja. Bar Nabja significa hijo de profecía. Pero ya con la traducción al griego, este mismo nombre de Bernabé traducido al griego es la palabra parakalein o parakaleos. Y parakaleos significa hijo de consolación. Significa al lado de, y kaleo es llamar. Entonces es una persona que ha sido llamada para estar al lado de alguien. Ese es Bernabé. Bernabé siempre trataba de estar ayudando a alguien, estar sirviéndole a alguien, tratando de apoyar a alguien. Esa es la historia que nosotros podemos ver en este Bernabé. Bernabé poco a poco fue cobrando influencia, cierto nombre entre los cristianos, primero por este hecho de que él vendió un terreno, vendió una heredad que era de su posesión, y el precio de este terreno que vendió lo puso a los pies de los discípulos. Esto porque había que ayudar a algunas personas que no eran ricas, a algunas personas que probablemente eran viudas o eran huérfanos o personas en esta condición. Bernabé sabía de esto, como un buen judío, estaba en su corazón el apoyar a los de su pueblo, y entonces hizo esto, vendió el terreno y lo puso a los pies de los apóstoles para que lo ayudaran. Es lo primero que nosotros vemos de Bernabé. Quisiera que por favor me acompañara en el mismo libro de los Hechos y buscara usted el capítulo número 11. En Hechos 11 encontramos nosotros nuevamente a Bernabé. Ahí en el versículo número 19 se nos dice lo siguiente, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta noticia llegó hasta los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí aparece nuevamente Bernabé, hermanos, y Bernabé es una persona
que es enviada con un propósito, con una función. La Biblia nos explica una cuestión que tiene que ver con Esteban. Esteban ya había muerto, Esteban murió, fue el primer mártir que murió como resultado de estar predicando la palabra del Señor, la palabra de Cristo Jesús. Esteban predicó en el templo de Jerusalén y por esta causa murió lapidado, murió apedreado. Esta cuestión, este hecho de que los judíos se hayan tomado la atribución de ejecutar una pena de muerte en contra de uno de sus compatriotas, provocó mucho el enojo de los romanos. Los romanos estaban de acuerdo a sus leyes, nadie podía ejecutar a ninguna persona hasta que haya sido juzgado por el derecho romano. Entonces, como los judíos no esperaron nada de eso, sino que fueron y apedrearon a Esteban, hubo una gran persecución. Mucha gente que estaba en Jerusalén después del día de Pentecostés, que se predicó la palabra del Señor por vía de Pedro, y después de que hubo 3,000 convertidos, y después de la sanación o la curación de un cojo en el templo por vía del apóstol Pedro, y que se convirtieron 5,000, había una gran aglutinación de gente en Jerusalén. Pero después de esto, después del asesinato de Esteban, toda esa gente tuvo que salir y tuvo que irse a sus lugares en donde ellos vivían, en donde tenían sus negocios, en donde estaban sus familias. Esta diáspora, podríamos llamarla así, esta dispersión de la gente, empieza, se cuenta de estas personas, unas personas de Chipre, unas personas de Cirene, que al principio estos griegos judíos, no sé si me estoy explicando, esta gente que era judía de nacimiento, pero había sido adoptado la cultura griega, por eso se llamaban griegos a ellos, aunque eran judíos. Estos griegos que se regresaban a sus hogares, no querían hablarle a nadie del evangelio más que a los judíos que se fueran ellos encontrando en su camino. Pero hubo estos chipriotas y estos de Cirene, que decidieron hablarle a los gentiles, hablarle a los griegos. Cuando ellos empiezan a hablarle a los griegos, la Biblia dice que la mano del Señor estuvo con ellos, porque estaban cumpliendo la verdadera voluntad de Dios respecto al evangelio. Los judíos pensaban que la palabra, el evangelio, Cristo, era solamente para ellos. En este momento era lo que ellos pensaban. Dios no tenía ese propósito, lo vemos desde el Génesis. El Señor llamó a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces la palabra de Dios es para todos. Estos judíos griegos quizás lo entendieron y entonces empiezan a predicar la palabra de Dios a los griegos, a los gentiles que no tenían nada que ver con los judíos, y empiezan a convertirse. Cuando empiezan a convertirse los griegos, los gentiles, estos que les empezaron a hablar, pues se encontraron con la cuestión de que no podían atender del todo lo que ellos ya habían iniciado. Entonces parece ser que mandan llamar o mandan a pedir ayuda a Jerusalén, y en Jerusalén pues mandaron, no sé si usted tuviera un problema así. Si usted supiera que alguien de su iglesia empezó a hablar, a hacer un pequeño grupo de estudio bíblico, y que ese pequeño grupo de estudio bíblico empezó a crecer y a crecer y a crecer, y el hermano que inició este estudio ya se sintió así como que no suficiente, se empezó a sentir no calificado para continuar con el grupo. Entonces empezó a ser un problema y le piden ayuda a usted. Usted es el pastor de la iglesia donde va este hermano, y usted, ¿a quién va a enviar, hermano? Yo creo que enviaríamos a lo mejor que tenemos. Yo creo que enviaríamos a nuestra punta de lanza, al Top Gun, lo mandaríamos. Y en este caso fue Bernabé. Bernabé era un hombre, aparte de ser un hombre generoso, era un hombre que tenía 3 cualidades, según lo que dice el pasaje. En el versículo número 24 dice: porque Bernabé era un varón bueno, un varón lleno del Espíritu Santo y un varón lleno de fe. Bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe.
Ese hombre, este Bernabé, este buen cristiano, esta persona conducida, guiada por el Espíritu Santo, que podía ver más allá de las circunstancias, fue la persona elegida por Santiago, el pastor de Jerusalén, para enviarlo hasta Antioquía. Cuando llega a Antioquía, hermanos, la Biblia dice en el versículo número 23, cuando Bernabé llegó, vio la gracia de Dios. Y nos llama la atención porque, pues, ¿cómo se puede ver la gracia de Dios? ¿Qué fue lo que él vio? Bueno, empezó a ver vidas transformadas. Empezó a ver gente totalmente poseída por el mensaje de la palabra de Dios, animada, con una esperanza viva de poder cambiar sus vidas a través de la palabra, a través del mensaje, a través de las enseñanzas de Cristo Jesús. Entonces Bernabé ve esto y esto lo anima a él, y parece ser que empezó a trabajar allí, porque la Biblia dice que dice el versículo número 24, el versículo 23 dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Parece ser que él empezó a trabajar, no sé, compartiría algunos mensajes, algunas experiencias de él, quizás iniciaron algunos grupos de estudio ahí en Antioquía. Empezaron a hacer algo, empezaron a formar algo, pero empezó a multiplicarse más porque la mano del Señor estaba sobre ellos. Y cuando Dios pone la mano sobre algo, hermanos, esto empieza a crecer de una manera impresionante. Entonces fue lo que ocurrió aquí, la mano del Señor con ellos. Bernabé llegó un momento en que él se dio cuenta que esto era demasiado, que él no lo podría manejar. Entonces lo que hizo fue a buscar a Pablo. Dice el versículo número 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Lo encontró y lo trajo a Antioquía. Pablo, hermano, Pablo era una persona que se portó muy mal. Pablo primero consintió con la muerte de Esteban. Él dijo, sí, tiene que morir. Y no llamó a la cordura, no les dijo, nosotros no podemos matar a nadie, tenemos que ir con las autoridades romanas. No, en ningún momento hizo eso. Él estaba enojado, estaba muy molesto por lo que estaba haciendo Esteban, por lo que estaban haciendo los cristianos en general. Entonces, él dijo, no, estos se tienen que morir. Y no solamente consintió con la muerte de Esteban, sino que también él iba a las casas de las personas y los sacaba a rastras y los entregaba a las autoridades para que las autoridades los mataran. La Biblia dice, busque por favor ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 8, Hechos 8, y busque el versículo número 3. Dice la palabra del Señor, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. El capítulo número 9, versículo número 1, dice así: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si encontraba algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Pablo estaba así, vivía así, respirando amenazas y muerte, un odio impresionante en contra de los cristianos, en contra de la gente que predicaba el nombre de Jesús de Nazaret. Él mismo platica de esto en el capítulo número 26 de Hechos. Si por favor me acompaña ahí, Hechos 26. Y vamos a leer los versículos del 9 al 11, Hechos 26, 9 al 11. Dice, yo ciertamente, está hablando Pablo aquí, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y cuando muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
Este era Pablo, hermanos. Pero cuando Pablo se convierte en Damasco, en la entrada de la ciudad, y él quiere juntarse con los cristianos. Su encuentro con Jesús del apóstol Pablo fue un encuentro de tal magnitud que este hombre quedó completamente prendado de Jesús, de su mensaje, de la esperanza que él había recibido al entender plenamente todas aquellas cosas que él había aprendido en el judaísmo. Cuando él fue judío, se preparó en los mejores colegios, en las mejores universidades y con los mejores maestros. Bueno, pero todo eso que él había aprendido, cuando conoció a Jesús, empezó a tener un sentido. Empezó a darle a él una vida nueva, una vida a plenitud y una vida con propósito. Entonces Pablo quiso acercarse a todas las autoridades del cristianismo en ese momento, pero fue con los apóstoles, y los apóstoles le tenían miedo. Iba a las sinagogas y hablaba a los judíos de Cristo y solamente los confundía, y lo que hacían era que lo corrían. Lo sacaban, no querían escucharlo. Pablo empezó a experimentar el mismo rechazo que cualquier cristiano tocado por el Señor experimenta cuando quiere compartir el mensaje de salvación a los que no lo conocen. Pablo entonces se empezó a convertir en una persona repudiada por toda la gente que estaba alrededor, excepto por Bernabé. Bernabé era un varón bueno. Era un hombre que daba segundas oportunidades. La semana pasada lo vimos con Juan Marcos. Bernabé le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos. Y ahora le estaba dando una segunda oportunidad a Pablo. Si Pablo logró algo en el cristianismo, escribió 13 cartas, nos dio los grandes tratados de teología cristiana que tenemos hasta el día de hoy, habló mucho acerca del cuidado de unos a otros. Pablo fue un hombre impresionante, hermanos. Dentro del cristianismo es imposible hablar de la obra de Dios en la tierra sin mencionar a Pablo. De esa magnitud fue el ministerio del apóstol. Pero todo esto fue gracias a que hubo una persona que creyó en él. Hubo una persona que se compadeció de él, y que hubo una persona que fue movida por el Espíritu de Dios para buscarlo y que él regresara a trabajar con la iglesia del Señor. Fue entonces Bernabé, buscó al apóstol Pablo y comenzaron a trabajar ahí en Antioquía. Regrésese a Hechos 11:26 y dice la Biblia que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El trabajo de Pablo y el trabajo de Bernabé, el trabajo de Bernabé y después el trabajo de Pablo provocaron o fueron de una influencia tal, pero esto impactó tanto la vida de la gente de Antioquía, que los empezaron a llamar cristianos. Esta gente empezó a tener una identidad propia por su conducta, su manera de vivir, las formas en que ellos trataban, hacían negocios y todas estas cosas que eran totalmente nuevas para ellos, empezaron a ser tan diferentes que los empezaron a señalar como una clase especial de personas y les llamaron cristianos. Los cristianos, en un sentido, si usted me lo permite, un poquito literal de la palabra, significa los ungidos. Significa los que tienen la unción que tenía Cristo Jesús. Y estas personas empezaron a vivir de esta forma gracias a la enseñanza de dos hombres, Bernabé y Pablo. Bernabé, hermanos, entonces logró mucho, pero muchísimo, al primeramente ser un varón bueno. Él era generoso, él dio un terreno, él perdonó a Pablo, él perdonó a Juan Marcos. Era un varón bueno. No había, yo creo, una persona más buena entre los de Jerusalén, al menos por lo que nos dice Santiago en su carta, como Bernabé. Pero también fue una persona guiada por el Espíritu Santo, porque fue a buscar a Pablo.
Pablo empezó a trabajar, hermanos. Y obviamente Pablo era una persona sumamente preparada. Aventajaba, él mismo dice, yo aventajo a muchos entre el fariseísmo, dentro de lo que es el judaísmo. Él era una persona intachable, irreprensible, como él mismo se presenta. Si nosotros vemos esto, hermanos, cuando Pablo empezó a enseñar, cuando Pablo empezó a tomar a los cristianos y a darles clases de judaísmo y a darles clases de cristianismo, él empezó a distinguirse mucho más que el mismo Bernabé. ¿Y qué hizo Bernabé? Bernabé tomó el segundo lugar. Bernabé aceptó, reconoció que el apóstol Pablo hacía un mucho mejor trabajo que el que él hacía. Y entonces, hermanos, Bernabé lo vemos ahí como un hombre bueno, pero también dirigido por el Espíritu Santo y también lleno de fe. Cuando nosotros hablamos de fe, hermanos, estamos hablando de conducirnos no por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Y Bernabé era una persona que desarrolló esta cualidad, esta capacidad de ver lo que no se ve. Igual que Jesús, el Señor Jesús escogió a 12 para que fueran sus discípulos. Cuando nosotros estudiamos la personalidad de estos 12, y sobre todo cuando vemos la personalidad de un hombre llamado Judas, pues vemos que Jesús no escogió a lo mejor, no escogió a los más dotados, por decirlo así. Pero lo que sí vemos también es que Jesús no solamente veía lo que eran, sino vio lo que podrían llegar a ser. Bernabé alcanza a ver lo que Pablo podía llegar a ser. Bernabé alcanzó a ver lo que Juan Marcos podía llegar a ser. Un hombre lleno de fe, un hombre que confiaba en Dios, confiaba en cómo el Señor lo dirigía, se acercaba a las personas, aunque fueran altamente peligrosas como Pablo, aunque fueran personas a las que todo el mundo les tuviera miedo, que todo el mundo los rechazaba por su mala fama. Bernabé se juntaba con estas personas. Era un hombre lleno de fe, un varón lleno del Espíritu Santo, un varón muy generoso, un varón, sin lugar a dudas, un varón piadoso que vivía conforme a lo que creía, que le gustaba incluir a la gente en el trabajo del Señor, en la obra del Señor. Una persona que siempre estaba animando, repito, cargando la pila de los demás. Permítame el término tan coloquial, pero yo quiero ser muy explícito en esto. Porque los cristianos tenemos que llegar a ser así. Los cristianos somos llamados a buscar la llenura del Espíritu Santo. Los cristianos somos llamados a ser personas buenas, a andar en buenas obras, las obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, según lo que dice Efesios 2:10. Los cristianos somos llamados a caminar por fe, a no sentir celos cuando alguien empieza a destacar más que nosotros. No debemos de sentir celos, hermanos, al contrario, debemos darle gloria a Dios, porque el trabajo que está haciendo el hermano es un trabajo que está redundando en una gran bendición para todos. Antioquía no era un lugar sencillo. Antioquía, en la actualidad, podríamos compararlo con Las Vegas, con un lugar así, un lugar de perdición. Ese era el lugar. Así podríamos nosotros visualizar Antioquía. Dios ahí sembró una gran iglesia, hermano. Porque en medio de la oscuridad, en donde están las tinieblas densas, es donde se necesita la palabra de Dios. Y es en donde Dios en donde Dios comienza las grandes obras. Y ahí, en medio de tanta oscuridad, el Señor empieza a hacer resplandecer su luz para que toda la gente se acerque. Y la gente pueda tener la oportunidad de cambiar su vida y de cambiar el destino que los tenía marcados hasta ese momento. Bernabé, hermanos, es una persona que animó. Primeramente animó a Juan Marcos, después animó al apóstol Pablo y por último animó a toda la iglesia de Antioquía a que perseveraran, a que fueran constantes, a que vivieran con propósito, a que encontraran el propósito en su vida. Es lo que dice Hechos 11 del 19 hasta el 26.
dice la palabra del Señor, ellos se congregaron ahí. No nos dice fueron los maestros, no nos dice llegaron a ser los pastores, no nos dice fueron unos grandes ancianos. ¿Sabe, hermano? Nosotros, por mucho que resalte las cosas que nosotros hacemos en la iglesia, somos congregación, somos hermanos. Bernabé sabía que él era un hermano más. El apóstol Pablo, después de algún tiempo, él reconoció también que era un hermano más entre todos, que lo importante era Dios, que la persona importante siempre iba a ser Dios, que la obra más grande y más impresionante siempre se debía a Dios y no a ninguna otra persona más. La congregación era una preocupación de Bernabé y era una preocupación de Pablo. La congregación debe ser una preocupación para todos nosotros, los cristianos, los que amamos al Señor. Queremos una buena congregación, queremos una congregación fortalecida, tenemos que ser varones buenos, varones y mujeres buenos, tenemos que ser varones y mujeres llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser varones y mujeres llenos de fe. Busquemos esto, hermanos, busquemos ser como nuestro Señor Jesús, esa bondad que el Señor nos mostró cuando nos llamó. Busquemos la llenura del Espíritu Santo y busquemos que el Señor haga crecer nuestra fe. Es la forma, hermanos, en que nosotros podemos animar a mucha gente que está a nuestro alrededor. Y más en este tiempo, en un tiempo en el cual vemos nosotros que la gente está teniendo muchos problemas ya, demasiados problemas. Tenemos la cuestión de la carestía, tenemos la cuestión de la enfermedad, tenemos la cuestión del aislamiento, tenemos la cuestión de la mala información que nos está asediando todos los días. Hay que buscar, hermanos, al Señor, hay que ser buenos, animar a los demás, hay que ser llenos del Espíritu y dejar fluir la energía del Espíritu Santo por medio de nosotros, y hay que ver más allá de las circunstancias. Hermano, yo le invito a que hagamos esto. Le agradezco mucho el tiempo que me prestó su atención. Les deseo, hermanos, que todos estén bien. Nuestra oración, la oración del Ministerio Pastoral, es porque todos ustedes disfruten de la presencia de Dios en este tiempo difícil que estamos viviendo. Que el Señor nos bendiga a todos. Les agradezco, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Padre, queremos darle gracias por la vida de José, que tenía por sobrenombre Bernabé. Gracias, Dios, porque usted puede hacer todas las cosas nuevas. Y gracias, Padre, porque usted nos ha llamado para consolar a los demás. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a ser buenos, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Ayúdenos a reconocer que la obra es tan grande que necesitamos que alguien nos ayude. Ayúdenos, Señor, a ver que aún esas personas que todo mundo rechaza, pueden ser las personas que usted quiere utilizar con mayor fuerza. Ayúdenos, Señor, a animar, a no desinformar, sino a encender la esperanza, Señor, en los corazones de todas las personas que nos escuchan. Le pedimos esto, Señor, y le damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.